Fíjese que hoy yo quiero hablarle de un tema: ¿hallará el Señor fe en la tierra? Y voy a comenzar precisamente partiendo de la fe nuestra. La fe nuestra es una fe carnal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en los hombres. Si usted va y solicita un empleo y usted le dice te voy a contratar, puede venir tal día, usted se va con la certeza de que ese día usted tiene su empleo. ¿Y quién dijo que es seguro que usted lo tiene? En cualquier momento le pueden llamar y decir, mira, cambió la política de la empresa o vino un nuevo presidente que se nombró o gerente y hasta que ese gerente no asuma, no vamos a contratar a nadie. Pero usted se va con la fe en el hombre. Y vamos a suponer que lo contratan. A nadie le pagan adelantado, siempre es a término. Pues usted comienza a trabajar sin saber, usted no le pide un estado financiero a la empresa. Usted no le dice, déjame ver la cuenta bancaria a ver si tiene dinero. Sin embargo, si a usted le dicen, mira, tú vas a cobrar los 15 y los 30, ya tú das por un hecho, por seguro, de que los 15 y los 30 tú vas a tener tu dinero. Y le hago yo a usted la pregunta, ¿es cierto que seguro tú tienes el dinero? Pero sin embargo nosotros sí creemos que va a ser así. En cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa y tú no vas a tener el dinero. ¿Y por qué nosotros a Dios le queremos pedir que me tiene que probar que Él va a obrar a mi favor para entonces yo tener fe? Eso es lo que en la Biblia se llama andar por vista y no por fe. Si tú me das, yo te doy. Yo voy a sembrar cuando tú me des. Eso es andar por vista. No, yo tengo que sembrar para ver. Yo tengo que dar paso de fe para ver. No es al revés. No veo para entonces tener fe, porque eso no es fe. Y cuando actuamos en fe, Dios es galardonador de aquellos que actúan en fe. Parece que este mensaje de hoy va a ser tremendo. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros nos movamos en fe para poder ver el resultado en Dios. Nosotros somos los que tenemos que provocar los milagros si nosotros queremos que los milagros ocurran. Si yo quiero que el Señor me bendiga con un milagro financiero, yo no voy a esperar que Él me lo dé para yo entonces dar. Yo tengo que dar. A ver, ¿quién de nosotros, si quiere una cosecha muy buena, ya sea de frijoles, ya sea de aguacate, ya sea de mango, espera que la mata dé fruto sin haber sembrado? Pregunto. ¿Pero por qué? Porque es una ley de la vida que para poder cosechar hay que sembrar. ¿Y qué tú cosechas? Lo que siembra. Porque es una ley de la vida que lo mismo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y una pregunta, cuando usted siembra, ¿usted recibe menos de lo que sembró o recibe más? Es decir, que siempre hay que sembrar una semilla para que esa semilla crezca, y por ahí es que viene la multiplicación. Usted siembra un óvulo y un espermatozoide y entonces microscópicamente va creciendo un ser. Le digo, hermanos, que si fuera por las promesas de muchas personas, pastor, cuando el Señor me bendiga
usted va a tener todo y esa iglesia ya está hecha, ya la iglesia la tuviéramos en otro lugar. Pero eso no me llena a mí, porque tengo la revelación de que si la persona no da pasos de fe, no va a conseguir una cosecha buena. Porque ¿quién va a buscar lo que en su idea sembró al campo? Usted no va ahora al campo y a decir déjame buscar la cosecha de frijoles. ¿Por qué? Porque si usted no sembró, usted no puede esperar que va a recibir una cosecha. Pues mire, hermano, las leyes naturales son consecuencia de las leyes espirituales, no al revés. Lo vuelvo a repetir otra vez. Las leyes naturales son consecuencia de las leyes espirituales. Si vamos a las leyes naturales, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿qué ocurre cuando un objeto está alto? ¿Qué ocurre mientras más alto esté? ¿Qué? Baja a la misma aceleración, pero la velocidad va aumentando. La aceleración es la misma según los físicos, 9.82 metros por segundo cuadrado. La aceleración, es decir, que va acelerando cada vez más, la velocidad sigue siendo mucho mayor. Pero ¿qué ocurre con un objeto que se lanza desde la superficie de la Tierra, que va naturalmente a caer? ¿Por qué? Explíqueme, ¿por qué? Porque hay una ley de gravedad. Hay una atracción de los objetos a la Tierra. Y hay leyes que han sido establecidas. ¿Por qué? Porque una ley se establece cuando cada vez que un fenómeno se repite bajo las mismas circunstancias, cuando usted lo observa, el resultado es el mismo. Y si cada vez que el fenómeno se repite, el resultado es el mismo, entonces ahí se elabora lo que se llama ley. La ley es el producto ¿Y por qué no prendemos la planta? Ya, y resolvamos eso con la planta. Ponlo ahora, pero vamos a poner la planta. Seguimos. Póngame al día que me desconcentré. La ley de la gravedad. Bien. ¿Qué ocurre con un objeto mientras está más alto? Vamos a suponer que usted tiene un jarro de agua y usted lo tiene en el piso 1 y usted deja caer el agua, y tiene el agua en el piso 7 y deja caer el agua. ¿Dónde tiene más energía potencial el recipiente que contiene el agua? ¿Dónde? En el 7. Quiere decir que mientras más alto está un objeto, mayor es la energía que tiene. ¿Y tiene eso alguna referencia a la fe y a estar conectado con Dios? Mientras más alto nosotros estamos, más conectados con Dios, mayor es la energía, mayor es el potencial que hay en nosotros. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién es el que va a poder subir? El que vive en santidad. El que no vive en santidad está en la tierra, está carnal. Y mientras más nosotros estamos en la tierra, mientras más carnales somos, menos vamos a estar conectados con el Eterno. Mucho menos vamos a estar conectados con el Dios eterno. Entonces volvemos otra vez a las leyes. Las leyes. La fe también se rige por leyes. Cuando la fe se somete a un fenómeno que bajo las mismas circunstancias se repite, ese fenómeno siempre va a tener la misma respuesta bajo las mismas circunstancias. No crea usted que si usted está en pecado, Dios lo va a bendecir con un milagro que le va a sorprender. No.
no crea usted que si usted tiene puertas de entrada a los demonios, Dios lo va a ver a usted con tanta misericordia que esas puertas de entrada que usted le dio a los demonios, Él no se la va a tomar en cuenta. Él estableció leyes. Esas leyes que Él estableció están contenidas en la palabra y Él se somete a la palabra. ¿Y cuál es la primera de las leyes que Dios estableció? Cuando creó al hombre, de una vez dio una. Vamos a Génesis 1:26, póngamelo en la pantalla. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál fue la primera ley que Dios dijo? El hombre es el que va a dominar. Esa es la primera ley. El hombre va a dominar sobre la tierra. ¿Qué animal es más poderoso que el hombre hoy? ¿Qué animal? El elefante es más grande que el hombre, es más pesado. El hipopótamo también, pero no tienen más grandeza que el hombre. El hombre es el que domina sobre la tierra. Y hasta ahora el hombre sigue dominando sobre la tierra, porque es el que controla todo el universo. Pero Dios estableció esta ley y Él mismo se sometió a esa ley. Porque para poder dar salvación a la humanidad, Él se hizo hombre. Porque es a través del hombre que Él estableció la ley. Es a través del hombre que van a ocurrir las cosas aquí en la tierra. Bueno, pues vamos a traer eso al plano de la fe. ¿Cree usted que si usted no ora, van a ocurrir los milagros? Dios no puede violar su propia ley. ¿Es porque usted ora que el milagro ocurre? Posiblemente. ¿Por qué posiblemente? Porque dice la palabra de Dios que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Él dijo que todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Entonces ya Él dejó una ley. Él cambió una ley. El hombre es el que domina sobre la tierra. Pero Él la cambió para decir, ahora hay un hombre a través del cual nosotros podemos dominar sobre la tierra. Porque ese hombre fue el que nos dio a nosotros el derecho legal para que todo lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, ahora Él lo pueda conquistar por medio de Él. Por medio del que fueron hechas todas las cosas, por medio del que creó el universo, por medio de aquel que es desde antes que nosotros fuéramos. Vamos ahora entonces a hablar de fe. Una vez hemos establecido estos principios. Lo primero es que para que algo ocurra en la tierra, Dios necesita de la voluntad del hombre. Aunque Dios es soberano para Él decidir qué Él va a hacer, pero para que las cosas ocurran, Dios necesita del hombre. Parecería como si esto fuera una herejía, pero es su palabra. Dios busca adoradores. Si Él no lo buscara, Él levanta adoradores. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él necesita una persona que se ponga en la brecha por los hombres. Él necesita intercesores. Si Él pudiera hacer todas las cosas por sí solo, ni necesita adoradores, ni necesita intercesores, y realmente Él no necesita nada. Pero Él estableció una ley y Él es fiel a las leyes que Él estableció y Él las cumple. Porque si no, no fueran leyes, estuviéramos bajo incertidumbre. Una ley es que siempre va a ocurrir lo mismo. Lo que Dios estableció en su palabra va a ocurrir.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy para que este mundo cambie? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es portar la revelación. Portar la revelación de quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer para con nosotros. Y ya nosotros sabemos que el Dios en que nosotros hemos creído es un Dios que es capaz de vencer a la muerte. Es un Dios que es capaz de que toda maldición que esté ocurriendo en nuestras vidas, Él la puede borrar. Es un Dios que murió en una cruz para que nuestros pecados sean perdonados de manera que nosotros podamos caminar en bendición. Ven, Ani, siéntate. Para que nosotros podamos caminar en bendición. ¿Quién es el Dios en que nosotros hemos creído? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el Dios en quien nosotros creemos? El que dijo que iba a venir una vez. ¿Y qué dijo que iba a hacer cuando viniera la primera vez? ¿Qué dijo él que iba a hacer? El Mesías, ¿qué iba a hacer? Que iba a salvar a su pueblo. Que iba a traer salvación, el Dios de salvación. Iba a traer salvación. Y por las heridas de Él, por las llagas de Él en la cruz, nosotros íbamos a tener sanidad. Y su sangre nos iba a limpiar de iniquidad, de pecado, de toda maldad. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero también hablaba de ese Dios que era un Dios que iba a ser levantado de entre los muertos. Y cuando estaba aquí en la tierra, a Él mismo le preguntaron, si es verdad de que tú eres el Dios que nosotros esperamos, danos una señal. Y Él dijo, no le voy a dar otra más que la de Jonás. En 3 días puedo destruir este templo y en 3 días puedo levantarlo. Y la respuesta que le dieron fue, oye, a 48 años nos tomó a nosotros levantar este templo y dice ahora que en 3 días lo puede levantar. Pero la misma palabra de Dios dice que Él se refería a su templo. Porque finalmente todo lo que nosotros hacemos para que Dios esté, para que su presencia esté, y en ese cuerpo estaba la presencia de Dios. Y Él no solamente recibió el Espíritu Santo como presente, que le voy a decir para los que no crean en que Jesús era Dios. Si usted vive la experiencia del Espíritu Santo, usted va a saber que Dios estaba con Él. Que Dios estaba con Él. Entonces, continuando con las leyes espirituales y la fe, para que algo ocurra, Dios necesita el concurso del hombre. Y nosotros fuimos creados para ser portadores de su gloria, para reflejar su naturaleza aquí en la tierra, su carácter. Dios te creó a ti, me creó a mí con propósito. Y ese propósito es que nosotros tengamos una comunión perfecta con Él. Y al crearte a ti para que tener una comunión perfecta con Él, Él también necesita de ti para reflejar esa naturaleza de Él aquí en la tierra. Él necesita de tu concurso para que eso ocurra. Entonces vamos al segundo punto. Para que un milagro ocurra aquí en la tierra, nosotros tenemos que provocarlo en fe. A ver si entendemos esto. ¿Qué es provocarlo en fe? ¿Es declarar? Sí. ¿Es orar para que ocurra? Sí. ¿Es creer en fe y declarar las cosas que no son como si ya son? Sí. Pero ¿eso ya es suficiente? No. ¿Por qué razón? Porque no solo se trata de creer, confiar
en que Dios puede hacerlo, sino es que lo que nosotros estamos creyendo sea conforme a lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y entonces cuando nosotros unimos nuestra fe con la fe que pone Dios en nosotros para hacer las cosas, entonces nos hacemos uno con Él, y eso se llama comunión. Y cuando nosotros estamos en comunión, podemos pedir todo lo que querramos y será hecho. ¿Por qué? Porque es Dios que lo va a estar haciendo a través de nosotros. Entonces, si los milagros tienen que ser provocados, ¿por qué razón nosotros muchas veces esperamos que nos caigan del cielo? ¿Por qué nosotros nos metemos en una zona de confort donde yo no tengo que orar porque ya Dios lo va a hacer y Dios lo hizo? Porque ya Él me dio la palabra. Y creemos en la profecía, pero no oramos para que la profecía se cumpla. Creemos en la palabra que Dios ha establecido, pero después no oramos para que esa palabra se cumpla. Le voy a poner a ustedes un ejemplo, a ver si me pueden entender esto que le estoy predicando hoy. Deuteronomio 28 dice que si obedecieres y escuchares atentamente la voz de Dios y pones por obra los mandamientos, preceptos, ordenanzas y estatutos que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones. Si las bendiciones me llegan automáticamente, ¿por qué Dios pone que primero hay que escuchar su voz y segundo hay que obedecer su palabra? Porque hay que estar alineado con su propósito. Dios no va a complacer egos. Dios no va a llenarte a ti de cosas para que tú aplaste a los demás. Para que la gloria personal tuya sea mayor que la gloria que es debida a su santo nombre. Entonces Dios, oiga, atiéndame bien, que esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos, porque Él ha delegado un poder en nosotros. Y ese poder nosotros lo tenemos ya dentro, que es el Espíritu Santo. Y somos nosotros los que tenemos que activar los milagros. Pastor, ¿y qué ha pasado con el protemplo? Oh, y tú has orado por eso. Porque eso va a ocurrir mientras tú te unas también. ¿Qué tú estás esperando? Que a ti te lleven a un lugar donde te entreguen la llave y digan, esta es la casa con la que tú soñaste, sin haber orado, sin haber sembrado una semilla para el Señor. O sea, tú vas a ir a buscar la cosecha a un terreno donde tú nunca has sembrado. Parece, esto que le estoy a ustedes predicando, díganme, ¿es verdad? ¿Es verdad? Si entonces los milagros son provocados, ¿por qué venimos a una vigilia y nada más 2 o 3 vienen? Entonces después nosotros queremos todos los millones para la iglesia. Que el Señor nos lo dé por la carita bonita que tenemos nosotros. Pero no nos sacrificamos, no queremos hacer nada que sea del agrado de Dios. Ay, pero pastor, usted porque ha sido bendecido por Dios y saldó todas sus deudas. Ah, sí, pero eso no fue porque yo me senté a esperarlo. Es porque me pasé también 4 años levantándome todos los días a las 3 de la mañana. Dios lo hizo y Él me demandó a mí una parte. Lo hizo Él por las oraciones mías, no. Pero Él necesitaba que yo me sacrificara, porque es que Él le dio al hombre dominio sobre la creación. Mire, si usted no coge esta revelación, usted no va a ver milagros. Y para que las cosas cambien en este mundo donde todo el mundo está viendo las señales, nosotros tenemos que ir a la gente con un Dios de testimonio. Porque dice la Biblia, no yo, dice la Biblia que
el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y después que dio esas palabras, entonces dijo, y el evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si alguno de ustedes me dice que es imposible que el evangelio vaya a las selvas del Amazonas, como decíamos nosotros en el siglo XX, yo le voy a decir, hoy ya no. Hoy ya no, porque con los satélites, con el internet, ya el evangelio puede ser predicado aún en las selvas más escondidas de África, del Amazonas. A todo lugar ya la palabra de Dios puede ir. Y entonces el evangelio será predicado a todas las naciones, a todas las naciones, incluyendo las que creen en el Islam. El evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero antes de eso, el Señor dijo, mas el que persevere hasta el fin, dígamelo otra vez. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Que hoy ustedes escuchan una prédica, tienen una revelación, nos emocionamos con el milagro que Dios va a hacer, porque ya sí tengo la revelación, y entonces mañana viene una distracción. Mañana usted se hace un propósito, voy a hacer un ayuno por 21 días, y al otro día le aparece el plato que a usted más le gusta. Pero usted dice, no, ahora sí que yo me voy a congregar, y entonces le viene un ticket donde le pagan un mes de viaje. Después de usted hacerse el propósito de que ahora sí que voy a ir a congregarme. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nosotros estamos fuera de este mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras tú vivas aquí en la tierra, tú tienes que regirte por las leyes de la tierra. ¿Y qué dice la tercera ley de Newton? Vamos a ver, aquí hay ingenieros. Yo que soy ingeniero me la sé. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Que toda acción tiene una reacción, pero síguemela. Y de igual intensidad y de sentido contrario. Pastor, ¿y qué es lo que pasa? Que ahora yo estoy buscando de Dios y ahora se me han puesto las cosas más difíciles que nunca. Ah, pero tú no conoces la tercera ley de Newton. ¿Qué tú crees? Que tú vas a comenzar a buscar de Dios y el diablo te va a dejar tranquilo cuando hay leyes de la naturaleza que a toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario. Proponte tú que ya no te va a acostar con la novia, para que tú veas cómo aparece la oferta en Punta Cana de un fin de semana a buen precio. Porque nosotros estamos dentro de un mundo que no tenemos la revelación de las leyes espirituales y nosotros creemos que la podemos cambiar. Pero cuando nosotros nos sometemos a esas leyes espirituales, nosotros somos bendecidos porque caminamos conforme a la voluntad de Dios. Apliquemos esto ahora a la fe, porque todo esto no es para que tengamos conocimiento. Nosotros hablamos de conocer a Dios ¿cómo? ¿Cómo es que lo conocemos? Por experiencia. En otras palabras, a Dios no lo conocemos por instrucción. A Dios no lo conocemos por lectura. A Dios no lo conocemos por estudio ni por aulas universitarias. A Dios lo conocemos por intimidad. Y la intimidad que tenemos con Dios es la que nos da a nosotros el resultado, con milagros, con señales, con maravillas.
Yo quisiera traer una cucharita de la cocina y meterle a todos esa cucharita. Porque nosotros anhelamos milagros y muchas veces dudamos que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer, pero ¿dónde está tu tiempo de búsqueda? ¿Dónde está la intimidad que tú tienes con Dios? No estoy diciendo, pastor, pero usted lo que quiere es que estemos en oración todos los días a las 5 de la mañana en la iglesia. Yo tengo trabajo, yo me levanto, yo tengo que ir a buscar a los niños. Oye, mientras tú buscas a los niños, mantente en comunión con Dios. Mientras tú estás en el trabajo, mantente en comunión con Dios. Mientras tú estás en un estrado, mantente en comunión con Dios. Mientras estés tratando con un paciente, esté en comunión con Dios. Mientras me estoy haciendo una consulta, estoy en comunión con Dios. Que cada momento de nuestra vida nosotros estemos en comunión con Dios. De eso es que se trata. Porque mientras más lo buscamos, más lo conocemos. Por favor, repítame eso otra vez. Mientras más lo buscamos y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y ahora yo le voy a añadir algo más a esa expresión. Mientras más lo buscamos, más lo conocemos. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y mientras más lo amamos, más Él manifiesta su gloria en nosotros. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo va Él a desatar su gloria? ¿Por dónde comienza la manifestación de la gloria de Dios? Comienza por la fe. La fe es la puerta de entrada a la manifestación de la gloria de Dios. Pero hay todavía un proceso antes de que la gloria de Dios se dé, que se llama la unción. Quiere decir que nosotros pasamos de fe a unción y de unción a gloria. La fe activa, da el paso de fe. Dar el paso de fe significa nosotros entrar a la presencia de Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, ya Dios comienza a manifestarse porque Él ya vive en todo aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador. Y en la medida en que se va manifestando, tú comienzas a ver más el amor de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí Dios le ha dado un empleo? ¿Cuántos de los que están aquí Dios le ha hecho un milagro financiero? ¿Cuántos de los que están aquí Dios le ha resuelto algún problema de su familia? Eso se llama testimonio. Cuando me pregunten a mí de Dios, yo no voy a discutir de si Dios es evolución o no es evolución, de quién entonces creó a Dios. A mí no me importa eso, yo sé que Dios es real. ¿Por qué es real? Porque yo puedo dar testimonio de qué, de lo que he visto y de lo que he oído. Los discípulos decían, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso nosotros hablamos. De eso nosotros hablamos. ¿De qué? De lo que hemos visto y de lo que hemos oído. ¿Qué vieron ellos cuando murió Jesús? Ellos vieron un hombre más que se nos murió el líder. Y se fueron, cada uno echó pie. Cada uno de ellos echó pie. Ahora, ¿qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? Que vino una diciendo, una mujer, el maestro está vivo. ¿Qué? Pero ¿y eso es verdad? Espérate. Y salieron corriendo, y había uno que corría más rápido, había uno que era como más y llegó primero al lugar, pero llegó el otro después. Y cuando llegaron y vieron, wow, el lienzo en el piso, la tumba está vacía y los soldados no están aquí, la piedra está removida. Wow, resucitó el Señor. ¿Cuál es el Dios en que tú has creído? ¿El Dios de palo?
el Dios en que tú has creído? El Dios que se maneja con un yesito, un Dios de yeso, al que todo el mundo le rinde culto. ¿A qué Dios es que nosotros le hemos creído? Al que resucitó de entre los muertos y al que ha de venir. Quiero ahora que vayamos a Lucas 18, verso 8. Lucas 18. Le voy a compartir ya para terminar dos pasajes. No quiero decir que voy a terminar de una vez, pero sí le voy a decir los dos pasajes. Lucas 18:8 dice: les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe lo que nosotros tenemos que predicar cuando ya la venida del Señor está cerca? Sobre la fe. Sobre la fe. Creer que si Él vino una vez, Él va a volver de nuevo. Que si las señales que Él nos dejó ya se están cumpliendo, entonces de lo que vemos y de lo que oímos, aunque sea a través de las redes, de eso nosotros vamos a hablar. De que las señales ya se están cumpliendo y que la venida del Señor está cerca. Ahora la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué esa pregunta? Por favor, dígame algo. Y esa pregunta que Jesús hace: y cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la maldad ha endurecido el corazón de la gente. ¿Ustedes saben lo que significa la dureza de corazón? Que aunque usted le predique 50 veces sobre el diezmo, no, le tengo que hablar claro, y usted lo sabe, pero cuando llega el mes que viene yo lo pago. Y vuelve otra vez el mes siguiente y dice: no, señor, espérate, el mes que viene, eso es demasiado dinero, y ya yo he acumulado, le debo demasiado al Señor, yo lo pago un día junto. Óyeme, ¿de qué manera usted cree que la iglesia va a recibir si yo no le hablo esto? ¿De qué manera Dios me bendijo a mí? Fue sembrando. Porque son leyes de la naturaleza. Es creyéndole a Dios y dando pasos de fe. Es provocando a Dios con la oración. Cuando yo me veía, déjeme decirle, cuando yo me veía y le tengo que dar esto como testimonio. Ok. Los breques se dañan también. Es que llegó un momento donde yo me veía las rodillas y yo lloraba y yo decía: Señor, pero ya está bueno, ya yo no aguanto las rodillas, dame un chance, ya yo sé que tú vas a hacer la obra. Pero ahí fue que comenzó ¿y cómo? Pero ¿y cómo yo puedo entender? Yo le pedí al Señor que me saque de esto, y ya cuando yo creo que ya la solución está, entonces viene y el problema se me hace peor. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Por favor, otra vez. Que una acción trae una reacción de la misma magnitud, igual y de sentido contrario. Entonces yo que estoy haciendo un esfuerzo por buscar de Dios, que quiero que el Señor me responda, que me libre de
de este ardor que tengo en las rodillas, porque todos los días me paso 2 y 3 horas orando, y el Señor lo que hace es que me pone la situación mucho peor. ¿Qué ustedes creen ahora, mirando hacia atrás? Yo les voy a decir, eso se llama experiencia. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Aguantaba yo más días o no aguantaba? Sí, pero yo creía que no. Y hay gente que dice, yo no aguanto más, Señor, ya hasta ahora está bueno. Este proceso, ya hasta aquí. Pedro, cualquier analogía o parecido es pura coincidencia. Ya no aguanto más, Señor, pero me tengo que levantar todos los días a las 5:30 de la mañana, y eso es todos los días de lunes a sábado, y el domingo también, porque tengo que ir para la iglesia. Pero y entonces, Señor, ¿y hasta cuándo? Y vienen los hasta cuándo. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Nosotros cuestionando a Dios en lugar de creerle. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo tenga la revelación de lo que Dios puede hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo esté alineado con su perfecta voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la búsqueda que tenga de Él sea de tal magnitud, donde Dios me esté diciendo a mí, mira, tranquilo, tranquilo, yo tengo el control, esto se va a resolver, esto se va a resolver. Ustedes saben cuándo es que nosotros sabemos lo que es la fe. Nosotros siempre estamos pensando que la fe es que Dios me dé 10 millones, no 500 pesos. ¿Me están escuchando? Se me olvidó que tenía que leer para poder terminar. Vamos a leerlo. Lucas 18, verso 1. Dice, también le refería a Jesús una parábola en cuanto a la necesidad. Por favor, léanlo conmigo. Léanlo conmigo. Le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre. Repítalo. Necesidad y de no. Ay, es que ya yo he orado tanto. Y Jesús le dio a los discípulos esta parábola. ¿Cuándo es que el Señor me va a saldar de mi deuda? Ora siempre y no te desanimes. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Óigame, o sea, a Dios, clámame y yo te responderé, pero hay que hacerlo con constancia, con perseverancia, con obediencia también. Y dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y el verso 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche? Y está esperando con longanimidad, como dice aquí en el verso 7. ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Y entonces ahora es que Él dice, quiere decir que esto de que si hallará el Señor fe en la tierra,
es porque Él nos dejó a nosotros un mandato de oración constante y de fe. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y de noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Y ahora en Mateo 22, Mateo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió ¿a dónde? ¿A dónde? Él podía orar abajo, pero se iba a las alturas. Subió al monte a orar. ¿A qué subió? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Solito estaba Él. Mandó a los discípulos, váyanse. Es que Jesús, siendo Dios, oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba por la noche, oraba por la madrugada. Y nosotros, siendo hombres, no queremos orar ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, ni por la madrugada. Y después queremos muchos milagros. Milagros financieros, queremos milagros de salud, queremos milagros en la familia, queremos milagros en todas las cosas. Queremos milagros de que Dios me consiga un empleo, queremos milagros de que Dios me dé un negocio, queremos milagros de que las ganancias del negocio me aumenten, y no obedecemos lo que Dios nos ha dicho. Entonces, luego de pedir a la gente, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Verso 24. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían, ¿qué era lo que tenían? Yo no sé si usted camina con viento contrario, pero yo todos los días que me levanto los vientos están contrarios. Ahora yo soy el que tengo que decir, aunque yo amanecí hoy con calor, óyeme, yo voy a buscar el abanico, yo voy a buscar el fresco. Aunque yo hoy amanecí negativo, ningún pensamiento negativo me va a llegar a mi mente. Yo le voy a cerrar toda puerta de entrada al enemigo. Y no dice solamente que las olas, en la mitad, las olas estaban, dice, azotadas, o sea, que el asunto estaba bastante fuerte. Verso 25. Pero ya cerca del amanecer, ay Dios mío, o sea, la noche entera, Jesús la pasó orando. Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Porque Jesús oraba mucho tiempo, pero después los milagros ocurrían en segundos. Nosotros es al revés, queremos muchos milagros. Con un chininín, haga así un chininín así de oración. Como los chinos, porque sabe que chin viene de chino, del chino. Ellos decían un chin, según lo que he escuchado, un chin era una vasija, como una olla, donde ellos, por ejemplo, echaban el arroz y era una forma de medida, como son las anegas para el café, como es que se llaman los que usan de medida. Entonces un chin era una medida que se usaba para el arroz. Un chin, así, una oración con medida. Son 3 minutos, 2 minutitos, Señor. Y yo quiero un milagro de 100 millones de pesos. Es así. Voy a terminar leyendo para que podamos cerrar. Y dice, y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, ¿cuál es la 4ª vigilia? ¿Cuál es la 4ª vigilia? De las 3 a las 6 de la mañana. Dice que Jesús vino, porque ellos no tenían reloj.
Déjame ver a qué hora es que Jesús vino caminando. Yo lo que sabía era que ya estaba por amanecer. Y dice, y los discípulos al verle andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, oiga lo que respondió Pedro. Señor, si eres tú, si eres tú, ¿cómo es? Manda que yo vaya sobre ti. O sea, yo lo estoy viendo, yo estoy viendo el milagro y todavía yo me estoy preguntando si es Dios que lo hizo. Si fuiste tú, Señor, que hiciste este milagro, entonces ayúdame con esto. Si eres tú que entonces yo camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Dice, pero él, al percibir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú has recibido hoy una palabra. No te puedes ir igual de este lugar. Hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Por qué dudas al Dios de poder, al Dios sobrenatural, al que resucitó de entre los muertos, al que dio la vida, al que te puede dar vida, al que te puede cambiar en tu familia, al que te puede ayudar en tus finanzas, al que te puede resolver una situación familiar, al que puede llenar el vacío que hay en tu corazón? ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Oh, pero ¿y por qué el viento no se calmó antes? ¿Por qué no se calmó antes el viento? Pregunto, ¿por qué no se calmó el viento antes? Por la duda, porque no tenían la fe. Pastor, ¿y qué tengo yo que hacer para yo poder hacerle frente a esta situación que estoy viviendo? Ay, mi hijo, mira, tú lo que tienes que hacer es orar y creerle a Dios. Pero ya eso yo lo hice, pastor, dígame algo más. Orar sin cesar y sin desanimarse. ¿Para qué? Para que Dios haga el milagro. Y orar con fe. Y orar con fe, creyendo que lo que ya tú oras ya está hecho. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Los cristianos tenemos que ser ilusos. Sí, tenemos que ser ilusos. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que imaginarte el templo. Hay una palabra que Dios te dio. Oye, ya tú tienes que imaginártelo. ¿Cómo es que yo lo quiero? ¿Por qué? Porque de la visión que tú tengas, es que la fe va a comenzar. Si tú no tienes una visión de que tú estás libre de deuda y tú te acostumbraste a todos los meses estar buscando 2 o 3 chelitos para pagar el mínimo en la tarjeta de crédito, y tú no le crees lo que dice Deuteronomio 28, de que prestarás y no tomarás prestado. Si tú no le crees a Dios y comienzas a dar pasos de fe, tú no vas a lograrlo. Porque desde que tú digas, no voy, óigame bien, no voy a seguir pagando mínimos.
Oye, va a aparecer de una vez el banco que te va a decir: vas para legal. Me importa lo que diga el diablo. Así es. Ustedes quieren saber algo. Este mundo está dominado por el diablo. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, que Él es el que tiene bajo control este mundo. Los sistemas de este mundo están controlados por Satanás. Todos los sistemas de este mundo. Pero nosotros que vivimos en el sistema, nosotros no podemos ser parte del sistema. Mire, le tenemos un préstamo con una tasa de un 12%. No tiene que hacer más nada que venir por aquí y firmar. El préstamo es de 2,5 millones de pesos. Y entonces, cuando yo cierro el teléfono, le digo al diablo: yo no quiero. Yo puedo decir: déjame coger esos 2,5 millones prestados, que la iglesia lo pague y vamos a tenerlo en un certificado guardado para lo que el Señor ha dicho de la iglesia. Óyeme, si Dios te dijo, Él es el que va a hacer. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú lo que quieres es que yo me vaya a predicar hoy a la iglesia? Bien, yo vengo a predicar. ¿O tú lo que quieres es que yo salga a la calle a predicarle a la gente a cambio de una ofrenda? Bueno, eso es lo que tú quieres. Si no es lo que Él quiere, yo tengo que hacer la voluntad de Dios y no pensar que estoy perdiendo mi tiempo al hacer pequeñas cosas que Dios me está pidiendo. Porque en esas pequeñas cosas que Dios me pide que yo haga, yo le muestro fidelidad. Y su palabra dice: si me eres fiel en lo poco, repítamelo, si me eres fiel. Nosotros no podemos pretender que Dios nos ponga en lo mucho si no le somos fieles en pequeñas cosas. Dios no puede levantar un ministerio de grandes proporciones si tú primero no le muestras a Dios obediencia en las pequeñas cosas. Solo le digo como testimonio: en la primera iglesia donde me congregué como evangélico cristiano, lo primero que aprendí fue a lavar los baños. No, yo no puedo lavar baños, yo soy un empresario. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y esta vergüenza? No, pero yo tengo 3 que me lavan los baños en la fábrica y yo pago por eso. No, yo lo voy a pagar. Mejor dígame cuánto yo tengo que pagarle a una gente para que vaya y lo limpie. No. Es que eres tú el que tiene que ser fiel en lo poco, para que el Señor te ponga en lo grande. Tu fidelidad no es pagar por el servicio. Tu fidelidad es hacerlo tú. Hubo como pocos amén hoy. Vamos a cerrar este tiempo. Vuelve otra vez a hacer la pregunta: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ponernos de pies.